puede ser poliuria. Y mayores de 60 años, los síntomas más frecuentes que se pueden ver son síntomas neuromusculares. También se pueden evidenciar síntomas de crisis hipercalcémica, síntomas gastrointestinales y otros más. Bueno, estos síntomas clásicos que les mencionaba ya no se ven mucho, pero fíjense que estos tumores pardos, cuando las imágenes que se ven están señalando las flechas, o sacabocados, ¿sí? Principalmente en las falanges, eran clásicos en el hiperparatiroidismo primario, ¿sí? Los tumores pardos, en los huesos largos y en las falanges. Pero actualmente casi ya esto no se ve. También la nefrocalcinosis, fíjense la calcificación de todo el seno cortical, todo el riñón. Estas eran imágenes o signos radiológicos muy típicos en el hiperparo. Bueno, ¿qué causas existen para que haya mucha PTH, mucha paratormona? Este hiperparatiroidismo primario, como les dije, se produce debido a la secreción no regulada y excesiva de PTH por parte de una o más glándulas paratiroides. Pero el adenoma único representa el 85-90%. Adenoma, un tumor único en alguna de las glándulas, en alguna de las 4 glándulas, es una de las causas más frecuentes. La hiperplasia y adenomas múltiples representan un 10-15% como presentación esporádica o puede ser parte de un síndrome hereditario. El cáncer de paratiroides es muy poco frecuente, pero cuando se presenta es muy severo. Y bueno, y dentro de los hiperparatiroidismos familiares incluye varias entidades. Uno de esos que puede estar constituido por una neoplasia endocrina múltiple tipo 1, tipo 2A, síndrome de hiperparatiroidismo primario y tumor de mandíbula y el hiperparatiroidismo familiar y aislado. Estas causas son muy poco frecuentes, incluso un poco menos frecuentes que el cáncer de paratiroides. El más frecuente es el adenoma único, un tumorcito, un adenoma en alguna de las glándulas, localizado en alguna de las glándulas paratiroides. Entonces, estas son las 4 glándulas, fíjense, pero acá existe un adenoma. ¿Sí? Un adenoma es la causa más frecuente, 80-85%. Bueno, el diagnóstico, 40% del calcio sérico se va a unir a la albúmina, por lo que siempre tenemos que ajustar el calcio. Esto sería bueno que los recuerden, les va a servir mucho para su internado, que ya seguramente en 3 meses ya va a empezar, algunos medicina interna, porque siempre en la sala de internación corregimos el calcio. ¿A qué se refiere? El calcio sérico está unido a la albúmina. Y cuando nosotros tenemos un paciente con algún trastorno en la albúmina, principalmente con hipoalbuminemia, ese calcio no va a ser real, no va a ser el que realmente se presenta el valor del calcio real. Lo que hacemos es ajustar el calcio, se llama ajustar el calcio y es el calcio corregido. Entonces eso sería bueno que ustedes lo recuerden. El calcio sérico en miligramos decilitro lo tienen que calcular con esta fórmula. Más 0.8 por 4 menos albúmina. ¿Sí? Esta sería la fórmula. Calcio sérico más 0.8 por 4 menos albúmina. También existe otra forma, por ejemplo, pueden agregar 0.8 miligramos al calcio por cada gramo de reducción de la albúmina por debajo de 4 gramos de decilitro. Es otra forma de corregir el calcio. Ustedes les van a decir, bueno, corregir el calcio y más o menos ya van a saber de qué les están hablando. ¿Sí?
agregar 0.8 miligramos al calcio. Por ejemplo, si el calcio si el paciente tiene 8 miligramos de calcio, ¿sí? 8 miligramos de calcio, pero tenemos una albúmina de 3, ¿ya? Entonces, por cada gramo por debajo de 4 gramos, tenemos que agregar a ese calcio 0.8. Entonces, el paciente tendría 8.8 de calcio, ¿sí? 8.8. Así es que ese no sería 8, sería diferente. Entonces, es importante que corrijan siempre el calcio para hacer el diagnóstico si tiene o no hipercalcemia el paciente. Y el calcio iónico, también esto es muy importante que lo recuerdes, es muy de práctica diaria en la internación, es útil en pacientes con hiper o hipoalbuminemia. También se puede utilizar en trombocitosis, macroglobulinemia de Waldenström y en el mieloma. Pero tiene un gran problema el calcio iónico, tiene que ser correctamente extraído a la sangre, tiene que procesarse inmediatamente. Por eso es que muchas veces preferimos la corrección del calcio sérico, no el calcio iónico. Bueno, el diagnóstico tiene que ser con un calcio sérico mayor a 1 miligramo decilitro por encima del valor normal. Habitualmente el calcio sérico normal es de hasta 8.5. Si está más de 1 miligramo decilitro por encima del valor normal, es un criterio de diagnóstico. PTH elevada más calcemia elevada, ¿sí? Obviamente tiene que estar la PTH elevada y va a tener elevación del calcio sérico. O PTH inadecuada, elevada, para un valor de calcemia elevada, ¿sí? Y se trata de utilizar siempre ensayos de inmunoanálisis o quimioluminiscencia para la medición de la PTH. Diagnóstico diferencial. Como les decía al principio, puede haber un hiperparatiroidismo secundario, ¿sí? Entonces, el hiperparatiroidismo secundario puede estar producido por diuréticos, tiacídicos, como algunos medicamentos como el litio, deficiencia de vitamina D, bifosfonatos y la insuficiencia renal, donde la PTH puede estar elevada con filtrado glomerular entre 40 y 60 ml. Entonces tenemos que descartar primero el hiperparatiroidismo secundario. Causas genéticas como la hipercalcemia hipocalciúrica familiar y el hiperparatiroidismo primario normocalcémico. Entonces, para hacer el diagnóstico tenemos que descartar que no esté tomando diuréticos, tiacídicos, que no esté tomando litio, que no esté con deficiencia de vitamina D. Por ejemplo, si ustedes tienen una PTH un poco elevada y el calcio normal, denle vitamina D para corregir que llega a 30 nanogramos, y si sigue la PTH alta, bueno, no es por la deficiencia de vitamina D. Que no esté tomando bifosfonatos, que no tenga insuficiencia renal y que también no tenga un hiperparatiroidismo primario normocalcémico. Un hiperparatiroidismo primario se diagnostica bioquímicamente, ¿sí? Bioquímicamente se diagnostica. Tiene que tener el paciente tiene que tener una PTH alta y un calcio alto. Esa es la típica o el típico hiperparatiroidismo primario. Y en el laboratorio obviamente que vamos a pedir la función renal, de vitamina D, calcio, fósforo, creatinina en orina de 24 horas para saber si tiene buena función renal. Relación calcio-creatinina inferior a 0.01 sugiere una hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Entonces no tiene nada que ver con un hiperparatiroidismo primario. Tenemos que hacer esta relación habitualmente cuando tenemos una PTH ligeramente elevada y un calcio ligeramente elevado. Los marcadores específicos de formación ósea, o sea, ese hueso va a estar muy dinámico o hiperdinámico, va a estar con un aumento de la resorción, va a estar perdiendo calcio por ese aumento de la PTH, porque ustedes recuerden que
la PTH estimula al hueso para que aumente su resorción. Y para eso nosotros podemos pedir algunos marcadores para saber cómo está la actividad del hueso. Para eso tenemos marcadores de formación, como la osteocalcina o la falosia, osteocalcina o falosia, y también tenemos marcadores de resorción, como la desoxyribonucleina, el N-telopéptido y el C-telopéptido. Y estos pueden estar elevados, ¿sí? Los marcadores de resorción y los marcadores de formación pueden estar elevados ante un hueso que recibe mucha estimulación de la PTH. Y estos marcadores se piden habitualmente. Nosotros pedimos habitualmente falosia, osteocalcina no se encuentra mucho, y también pedimos cross labs o N-telopéptido. Vamos a pedir una ecografía renal, justamente como les decía, para descartar nefrolitiasis y nefrocalcinosis, una densitometría ósea. La densitometría ósea es un estudio que nos orienta si el paciente tiene una densidad mineral ósea baja, ¿sí?, disminuida. Antes se pedía las radiografías del abdomen, fíjense cómo en las radiografías se podía ver nefrocalcinosis, nefrolitiasis, acá nefrocalcinosis y nefrolitiasis. Entonces vamos a ir buscando con estas imágenes las consecuencias de este aumento de calcio y este aumento de resorción ósea. Bueno, un poquito para comentarles que existe un hiperparatiroidismo llamado normocalcémico. Es cuando el calcio consistentemente normal con PTH persistentemente anormal, o sea, PTH alta con calcio normal. ¿Recuerdan el hipotiroidismo subclínico? También puede existir un hiperparatiroidismo primario normocalcémico. Entonces, el 20 al 30% de los casos puede ser un hiperparatiroidismo primario, o sea, el inicio de una forma incipiente, de una forma subclínica de hiperparatiroidismo. Se desconoce si se presenta una forma incipiente o clásico, un espectro diferente. El 20% desarrolla hipercalcemia en un periodo de 3 años aproximadamente, por eso les digo que puede ser algo inicial. Y el 40% mostró progresión de la enfermedad con nefrolitiasis, hipercalciuria, pérdida ósea y fracturas. Esto para que lo tomen en cuenta nada más, para que sepan que puede existir PTH alta con calcio normal. Pero recuerden, el hiperparatiroidismo primario, les vuelvo a repetir, el diagnóstico se realiza bioquímicamente con calcio alto, hipercalcemia y con PTH elevada. Bueno, existen algunos procedimientos de imagen y técnicas de localización, ¿sí? Procedimientos de imagen y técnicas de localización. Esto no es para diagnosticar. Esto también quisiera que de este tema, que quizás lo vean poco, pero por lo menos esto se acuerden. El diagnóstico es bioquímico, pero haciendo ya el diagnóstico bioquímico, nosotros tenemos que localizar la causa, la lesión, el tumor, el adenoma. Para eso tenemos técnicas. Una de ellas es la ecografía, es barata, no invasiva, pero la resolución es limitada y dependiente del operador. Entonces, ¿qué estamos haciendo con estos estudios? Estamos tratando de localizar, porque sabemos que la PTH ya está alta, sabemos que el calcio está alto, diagnosticamos un hiperparatiroidismo primario. Pero, ¿qué está pasando con estas paratiroides? ¿Habrá un adenoma único? ¿Habrá una hiperplasia, un aumento del tamaño de las 4 glándulas? ¿Habrá un problema ectópico? Entonces, vamos a ir a localizar con estos estudios. La ecografía. Es difícil de diferenciar glándulas ectópicas. Los adenomas intratiroideos también es un poco difícil localizarlos o reconocerlos. Y nódulos tiroideos. Entonces, ese es la diferencia o el problema que enfrenta la ecografía. Pero tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 94%. Pero cuando se combina con un centellograma con tecnesio 99, MIBI, con Spexity, se puede elevar al 100% la
sensibilidad y la especificidad. Entonces, primero hacemos la ecografía y después lo combinamos con una tomografía o con un centroliograma con tecnesio 99, MIBI, y luego lo complementamos con un SPECT-CT para elevar la sensibilidad y la especificidad. Con eso podemos localizar y eso le va a servir muchísimo al cirujano para luego plantear el tratamiento, para elegir qué tipo de abordaje va a seguir el cirujano. Entonces el MIBI, muchas veces, lamentablemente solito el MIBI, sin asociación con SPECT-CT, puede mostrar falsos positivos en presencia de nódulos tiroides y falsos negativos debido al tamaño y localización. Entonces, puede haber ese problema. Existe ese problema de que el centellograma puede dar un falso positivo, señalar que es un adenoma paratiroideo, pero sin embargo se podría tratar de un nódulo tiroideo. Y si es muy pequeño el adenoma, puede haber un falso negativo. Existe un estudio que es la aspiración con aguja fina y medición de PTH en líquido aspirado. Esto es muy útil también cuando estamos con dudas y tenemos un centellograma no muy claro, y con una ecografía, guiada por una ecografía, podemos hacer una punción. Se puede extraer el líquido de esa lesión y se puede medir PTH. Si la PTH está muy elevada, obviamente que es orientativa, que es un adenoma paratiroideo. Y la tomografía 4D localiza el tejido anormal con una alta precisión en comparación con la ecografía y la gammagrafía. 93% de precisión para una sola glándula afectada y 44% para enfermedad multiglandular. Acá tenemos algunas lesiones donde se pueden ver. Acá una lesión ectópica. Este es un centellograma. Esta es una ecografía y esta es una tomografía. ¿Sí? En la ecografía se puede ver la lesión muy cerca del lóbulo tiroideo. Acá se ve cómo marca e hipercapta el contraste del tecnesio 99 en el centellograma. Fíjense que esta localización ectópica es a nivel del esternón. Sin este centellograma no podríamos localizar esta lesión ectópica. Y bueno, esto es para que se acuerden. Existe la ecografía cervical, la tomografía computada, la resonancia magnética, el tecnesio 99 con cesta MIBI y la punción y aspiración con aguja fina para dosar la PTH en la lesión. Tratamiento. El tratamiento de elección para un hiperparatiroidismo primario es la cirugía, ¿sí? Sintomático. Estamos hablando de hiperparatiroidismo sintomático. Calcio alto, PTH alta y el paciente que tenga algunos de los síntomas que les mencioné. Nefrolitiasis, disminución de la densidad mineral ósea, etc. Ya con eso va directamente a cirugía. Se demostró que después de la cirugía existe una regresión de las anomalías óseas con un aumento de la densidad mineral ósea y en casos severos reducción de osteoclastomas. Y según el tercer taller internacional, recomienda la cirugía para pacientes asintomáticos si estos cumplen con uno o más de los siguientes criterios. Entonces, el paciente fue a un control médico y el calcio lo tenía elevado, ¿sí? Lo tenía elevado y lo manda al endocrinólogo y lo empezamos a estudiar. Y le encontramos una PTH alta, pero no tiene nada más. No tiene nefrocalcinosis, no tiene poliuria, polidipsia, no tiene trastornos en el sensorio, no tiene nefrocalcinosis, no tiene disminución de la densidad mineral ósea, está asintomático. Fue un hallazgo nada más. Habitualmente eso sucede cuando el calcio no está tan elevado. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? ¿Se los opera o no? Entonces, se plantea algunas indicaciones para la cirugía ante estos pacientes, como por ejemplo, que tengan una indicación de cirugía, con un solo criterio se puede mandar a cirugía. Por ejemplo, valores de calcemia, 1 miligramo decilitro del límite superior de la normalidad, es un criterio para que tenga tratamiento quirúrgico. Aclaramiento de creatinina,
menor a 60 ml minuto para una superficie corporal de 1,73. ¿Sí? Esto también es un criterio para un paciente asintomático, aclaramiento de creatinina. La densidad ósea mineral de T-score menor a menos 2,5 también es un criterio. Edad menor a 50 años también es un criterio para operar a un paciente asintomático. Y el 15% de los pacientes con hiperparatiroidismo primario asintomático muchas veces desarrollan indicación de cirugía tras 5 años de seguimiento. Entonces, lo que conviene mucho es ver si tiene indicación quirúrgica o no, aunque no tenga síntomas. Si tiene alguno de estos criterios, valores de calcio alto, edad menor de 50 años, se tiene que operar. Y si no tiene nada de esto, se lo puede vigilar, se lo puede ir controlando, haciendo ecografías renales, dosando calcio, PTH, viendo la clínica para saber si tiene algún, pidiendo un filtrado glomerular anual y una densitometría anual también para ver si tiene ya algún síntoma o algún signo para ver si se tiene que operar o no. Bien, esto es lo mismo para indicación de un paciente asintomático. Calcio por mayor a 1 miligramo de decilitro del límite normal, clearance de creatinina menor a 60, T-score menor a menos 2,5, edad menor a 50 años y cuando el monitoreo no puede no ser posible en el paciente, o sea, cuando el monitoreo se dificulta, cuando no se le puede pedir estudios, se vive quizás en lugares donde no existe densitometría, donde no existe estudios complementarios, donde no existe muchas veces PTH. La PTH recién en Sucre hace 2 años, recién se está dosando, entonces ante estos pacientes quizás donde no puede ser posible el seguimiento se podría operar. Bien, ahora, ¿cuál es la importancia de la operación? ¿Por qué vamos a operar? Porque justamente como les mencioné, existe una disminución en la densidad mineral ósea. Se ve que pacientes con calcio elevado ya pueden tener algunos síntomas relacionados a la parte neurológica principalmente, poliuria, polidipsia, malestar general, decaimiento, dolores musculares. Y también tiene un pequeño efecto cardiológico, la hipercalcemia. Entonces, por eso es que se elige la paratiroidectomía, la cirugía de la tiroides, ¿sí? Y esta paratiroidectomía se vio que estudios aleatorizados con un seguimiento de 1 a 3 años demostraron mejoría en la calidad de vida y en la densidad mineral ósea en pacientes asintomáticos, ¿sí? Así es que es por eso que se trata de, de operar a este tipo de pacientes. Las tasas de curación van del 95 al 98% en manos de cirujanos experimentados. Esto es muy importante. Todo paciente que necesite operar tiene que ir donde un cirujano que tenga experiencia, que tenga muchas cirugías de paratiroides. La zona de la tiroides y de la paratiroides es una zona muy sensible. No puede operar cualquier cirujano esa zona por las complicaciones luego que puede existir. Pero ante algunos cirujanos con experiencia, inclusive puede haber algunas complicaciones, como hemorragia, hipocalcemia y también la lesión del nervio laríngeo que puede presentarse en un 1 a 3% aproximadamente. Fíjense la pequeñita que es la paratiroides, es muy pequeña y es muy sensible, principalmente cuando se opera la tiroides. Basta que haga una ligadura con mala técnica el cirujano, basta que seccione un vaso, esta paratiroides se achica a tal punto que se vuelve un puntito negro, negrito, negrito, y ese es un signo de que esa paratiroides quedó dañada, ya no funciona, ya no va a funcionar, ¿sí? Bien, existe también tratamiento médico. El tratamiento farmacológico puede estar indicado para aquellos con contraindicaciones y o fracaso quirúrgico o los que no tienen criterios actuales para la cirugía. La decisión de emplear el tratamiento farmacológico depende del objetivo del tratamiento, si es para reducir el nivel del calcio
o también aumentar la densidad mineral ósea. Dentro de las medidas generales se aconseja movilización, hidratación abundante, porque ese paciente tiene hipercalcemia. Entre más elevada esté la hipercalcemia, muy probable que también pueda deteriorar más la parte neurológica. Existe hipercalcemia leve, moderada y severa, por encima de 14 de calcio, se considera hipercalcemia severa, y ante eso se puede producir síntomas neurológicos en el paciente. Por esto, estas medidas generales, principalmente para este grupo de pacientes, son hidratación abundante, aporte de vitamina D, importantísimo para lograr llegar a 30 nanogramos, aporte de calcio, ya sea por ingesta de lácteos, 3 raciones al día o citrato de calcio, y evitar algunos medicamentos que agravan la hipercalcemia, como tiazidas y litio. Existe un medicamento, como es el Cinacalcet, es un calcio mimético, se une al receptor sensible al calcio de las células paratiroides, aprobado para el hiperparatiroidismo urémico y el calcio de paratiroides. Y este bifosfonato, que es el alendronato, que también está indicado para el tratamiento del hiperparatiroidismo primario, para el tratamiento médico, para esos pacientes que no pueden operarse o que tienen contraindicación para la cirugía. Bueno, esto sería con respecto al hiperparatiroidismo primario. Vamos a pasar al hipoparatiroidismo primario, ¿sí? Hipoparatiroidismo. Todo lo contrario es una patología. Acuérdense que la hormona paratiroidea tiene acciones. Recordamos un poquito la PTH, ¿qué es lo que hace? Aumenta la resorción renal de calcio en el túbulo contorneado distal, aumenta la reabsorción intestinal de calcio, inhibe la reabsorción renal de fosfato en el túbulo contorneado proximal, posteriormente aumenta la excreción del mismo. El segundo mensajero utilizado en los tejidos blancos es el AMP cíclico, disminuye el fosfato sérico, aumenta el calcio sérico y aumenta la resorción ósea. Estos son los mecanismos o acciones de la PTH, ¿sí? Y el hipoparatiroidismo es una patología o es un grupo de síndromes metabólicos en los cuales la hipocalcemia y la hiperfosfatemia se deben a un déficit de las glándulas paratiroides para secretar cantidades adecuadas de la paratormona, o sea, de la PTH. La función paratiroidea inadecuada ocasiona una disminución de los niveles séricos de calcio, ¿sí? Entonces, si no existe PTH, si la PTH está baja por alguna causa, también va a existir una disminución en la absorción intestinal de calcio. Va a existir una disminución en la resorción ósea de calcio del hueso, y eso se va a traducir en un déficit o un calcio bajo a nivel del torrente sanguíneo, ¿sí? Un calcio bajo. Se puede originar a partir de una falla de la glándula en producir la hormona, ¿sí? Una falla en la misma glándula, o a una falla en los tejidos para reaccionar ante la hormona. Esto se debe a un pseudo hipoparatiroidismo. Pero también vamos a ir adelantando de que una de las causas más frecuentes para que no haya PTH es la causa quirúrgica, ¿sí? Es la consecuencia de alguna cirugía de cuello, de alguna cirugía tiroidea que afecte o que lastime, que dañe a las paratiroides. Y existen algunas causas hereditarias, algunos síndromes, donde, por ejemplo, vamos a tener calcio bajo por agenesia, por insensibilidad a la PTH, como por ejemplo una de las causas más frecuentes es el síndrome de DiGeorge. Son pacientes que tienen muchos trastornos en lo que es la línea media, van a tener el labio leporino muchas veces, agenesia de las glándulas paratiroideas, pero esto es algo genético, ¿sí? Y como les decía, la destrucción de la paratiroides, ya sea por una cirugía, radiación,
es la causa más frecuente, cirugía, radiación, principalmente cirugía. Y también en tercer lugar están las causas autoinmunes, ¿sí? Estas serían las tres causas más frecuentes. Después existen muchas, como por ejemplo infiltración por metales, enfermedades granulomatosas que infiltran las glándulas paratiroideas, amiloidosis, sífilis, tiroiditis de Riedel, quimioterapia y también infiltración neoplásica por metástasis, que es muy raro. Pero las más frecuentes, la cirugía, luego le sigue la radiación y luego la autoinmune. Y si hablamos de una causa autoinmune, si ustedes tienen un paciente con hipoparatiroidismo primario de causa autoinmune, piensen que también podría tener ese paciente alguna enfermedad adrenal como una enfermedad de Addison. También sospechen de una tiroiditis de Hashimoto, de una enfermedad de Graves-Basedov, ¿sí? Entonces, de eso ya hablamos. Acuérdense que existe el síndrome poliglandular tipo 1, tipo 2, tipo 3. El más frecuente es el síndrome de Smith, que es el tipo 2. Y estos tres síndromes poliglandulares están producidos por trastornos, alteraciones cromosómicas, y tienen sus características cada una, ¿no? Entonces, la tipo 2 puede tener diabetes tipo 1, tiroiditis, insuficiencia adrenal, y la tipo 1 puede tener insuficiencia adrenal, hipoparatiroidismo, ¿sí? Hipoparatiroidismo, candidiasis mucocutánea, hipotiroidismo y algunas otras. Entonces, a tomar en cuenta esto. Bueno, existen algunas causas donde la PTH va a estar alta y uno va a decir, ¿por qué tiene PTH alta y tiene calcio bajo? Uno puede ser por algunos trastornos hidroelectrolíticos, como por ejemplo la hipomagnesemia. Siempre vean el magnesio, si el magnesio está bajo y el calcio bajo y la PTH alta, ese calcio bajo podría estar en contexto de esa hipomagnesemia por algún trastorno intestinal que no está absorbiendo bien magnesio ni calcio, quizás una celiaquía, ¿sí? Y la hipofosfatemia también puede ser causante de hipocalcemia con PTH alta, inhibidores de la PTH, pero algo muy poco frecuente es la insensibilidad de la PTH, o sea, la glándula secreta PTH, pero la PTH no puede actuar a nivel del hueso, renal, a nivel del intestino. ¿Qué está pasando? Podría existir una insensibilidad a la PTH, como por ejemplo la resistencia a la PTH, como el pseudo hipoparatiroidismo. Existen tipos 1A, 1B, 1C, tipo 2, o el pseudo hipoparatiroidismo. Entonces, algo poco frecuente, pero para que lo tomen en cuenta. Acá podemos ver nuevamente las causas más frecuentes de PTH baja, pero 75% es post cirugía, ¿sí? O sea, ese paciente se tenía que operar por un bocio, por una tiroides grande, aumentada de tamaño, nódulos, o por un cáncer de tiroides, o por un cáncer de laringe, o por un cáncer de tráquea, y se dañó las paratiroides. Como les decía, son muy sensibles a cualquier maniobra no correcta, digamos, ¿sí? Entonces, 75% de las causas para que no haya PTH es la postquirúrgica. Bueno, al tener una PTH baja, el riñón no va a disminuir el AMP cíclico nefrogénico y va a haber hiperfosfatemia, ¿sí? Y esto también va a traducir que no haya 1,25 vitamina D, y esto va a provocar hipocalcemia por malas de absorción intestinal y renal. Dentro de las manifestaciones clínicas van a ser también específicas a la hipocalcemia, ¿sí? Al valor del calcio. El calcio es el que va a dar los síntomas, al igual que el calcio alto daba los signos, síntomas en el hiperparatiroidismo primario.
En el hipoparatiroidismo primario, el calcio, el valor del calcio, el calcio bajo, va a dar los síntomas. Va a existir algunos síntomas, como por ejemplo, agudos. Los signos y síntomas agudos de la hipocalcemia se presentan con relación a los estados de mayor demanda de calcio, como son la gestación, la lactancia, la menstruación y los estados de alcalosis. Vamos a poder evidenciar tetania latente o clínica, papiledema, crisis convulsiva, ¿sí? Y esto lo podemos evaluar en un paciente con hipocalcemia, con signos como por ejemplo el de Chopstead y el de Trousseau, que lo vimos en la práctica. Vamos a poder también evidenciar pacientes niños que tengan convulsiones, alteraciones electrocardiográficas, papiledema, espasmo laringio, ¿sí? Hiperreflexia. Y cuando no es tan severo puede existir calambres, parestesias en labios, dedos, y esto lo podemos evaluar con los signos de Chopstead y de Trousseau. Puede haber algunos signos, síntomas crónicos como calambres, pseudopapiledema, signos extrapiramidales de trazo mental, alteraciones de la personalidad, otras manifestaciones como cataratas, piel áspera, pelo grueso y quebradizo, alopecia, dentición anormal, prolongación del intervalo QT, prolongación en el electrocardiograma del ST, asitmias, a nivel neurológico, irritabilidad, depresión, neurosis, psicosis, pérdida de memoria, movimientos involuntarios en las extremidades. Muy variados los síntomas de la hipocalcemia. En niños, esmalte defectuoso, falta de desarrollo dental, retraso en la erupción de los dientes, raquitismo, osteomalacia y deformidades óseas. Con respecto al diagnóstico, en el hipoparatiroidismo primario va a ser también laboratorial, va a ser bioquímico, donde, por ejemplo, en hipoparatiroidismo primario, el calcio y la PTH van a estar bajas, calcio bajo, PTH baja, fósforo elevado. ¿Sí? Fósforo elevado. Tenemos que dosar fósforo, magnesio, vitamina D, albúmina. La albúmina siempre pidan para corregir el calcio, como les mencioné. Les dije sobre el pseudo hipoparatiroidismo, donde el calcio y el fósforo van a estar bajos, pero la PTH ligeramente elevada. Así podemos hacer la diferencia o el diagnóstico diferencial de un hipoparatiroidismo primario de un pseudo hipoparatiroidismo, con un fósforo bajo, ¿sí? Y una PTH alta. Un examen general de orina, ecografía de partes blandas de cuello, nos puede orientar, una tomografía, resonancia magnética y una gamografía. Pero lo que más nos orienta es una buena anamnesis, una buena evaluación clínica, porque si el paciente tuvo una cirugía de cuello por un bocio, por un cáncer de tiroides, le dosamos el calcio y PTH están bajos, es justamente relacionados o secundarios a la cirugía. Sería un hipoparatiroidismo primario postquirúrgico. Hipoparatiroidismo primario postquirúrgico. ¿Sí? Ahora, si el paciente tiene tiroiditis de Hashimoto, es celíaco, tiene enfermedad de Addison, descartemos algo inmunológico y nunca tuvo una cirugía, podría tratarse de un hipoparatiroidismo primario en contexto de un síndrome poliglandular, quizás tipo 1 principalmente. El calcio bajo lo tenemos que tratar en pacientes con síntomas severos, como por ejemplo convulsiones, alteraciones en el electrocardiograma, tetania. En estos pacientes tenemos que tratar de forma aguda, de forma urgente, ¿sí? La forma de tratar habitualmente es con 20-30 ml de gluconato de calcio al 10%, 20 a 30 ml de gluconato de calcio al 10%, en 100 ml de suero glucosado al 5% y tenemos que pasar en 5 a 10 minutos, ¿sí? Y podemos hacer un mantenimiento luego si vemos que todavía no mejoró el electrocardiograma, no mejoraron los síntomas.
60-80 ml en un litro de suero glucosado durante de 6 a 12 horas. Luego tenemos que ir ya pensando darle calcio por vía oral, que puede llegar hasta 3 gramos al día, darle vitamina D, calcitriol 0.53 picogramos día, que evita toxicidad, y siempre monitorizar al paciente por el riesgo de arritmias por esta infusión de calcio. Lo que se sugiere habitualmente, toda infusión de calcio de forma en bolo, como por ejemplo cuando le damos 20 a 30 ml en 100 ml, tiene que estar monitorizado. ¿Sí? Tiene que estar monitorizado el paciente, preferiblemente en una terapia intensiva. Luego, cuando ya mejora los síntomas, cuando ya mejora la tetania, mejora la convulsión, mejora los trastornos electrocardiográficos, tenemos que darle por vía oral calcio. Y para eso tenemos calcio por vía oral, tenemos el citrato de calcio, carbonato de calcio, que habitualmente se da con las comidas. El citrato se puede dar en cualquier momento, pero el carbonato se puede dar o se tiene que dar después de las comidas, preferiblemente. Vitamina D, siempre dar un aporte de 1200 miligramos de 1200 unidades de vitamina D diario, principalmente a una persona de la tercera edad, 1200, ¿sí? Acá en Bolivia no tenemos formulaciones de 1200 unidades de vitamina D, y lo que ahora está viendo son cápsulas de vitamina D de 100.000 unidades que se pueden dar una vez al mes. ¿Sí? Es una forma de dar un buen aporte de calcio, digo de vitamina D, y el calcio se puede dar citrato o carbonato. Con respecto al calcitriol, se puede dar dependiendo del calcio. Si el calcio no mejora, se puede dar entre 2 a 3, 0.5 a 3 picogramos día de calcitriol. Viene de 0.25 miligramos habitualmente el calcitriol. Bueno, y para ese tratamiento crónico, cuando ya diagnosticamos, cuando ya sabemos que esa paciente postquirúrgica de una cirugía de cuello no va a recuperar más la PTH, porque después del año, si la PTH sigue baja, ya se trata de un hipoparatiroidismo primario sostenido, ¿sí? No va a mejorar después de un año. Si mejora antes de los 6 meses, sí se puede esperar que ese paciente mantenga los niveles normales de calcio, pero si después de un año no hubo mejoría, vamos a tener que ya estar hablando de un hipoparatiroidismo primario, ya sea postquirúrgico, autoinmune, por trastornos cromosómicos, de forma crónica. Entonces tenemos que suplementarle como cualquier déficit hormonal, tenemos que suplementar a este paciente de lo que le va a faltar por déficit de PTH. Y lo primero que tenemos que pensar es darle calcio.